Y quisiera compartirles de un personaje en la Biblia muy conocido que nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que Dios quiere para nosotros en cada situación de la vida, en cada etapa de la vida. ¿No les ha pasado a ustedes que en algún momento ustedes pensaron en por qué estoy todavía en esta situación? ¿Por qué todavía estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Por qué todavía me siento así? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no estoy en otra situación mejor? ¿Por qué no estoy en la situación que me gustaría estar? Y por ahí los que tienen hijos chicos, ¿no les pasó? ¿Por qué no tiene 12 años ya? Pero bueno, tiene todavía 2 años, faltan 10, pero... Y cuando llega a la adolescencia, ¿por qué no cumple 18 y ya es mayor de edad? Todavía no tiene 18. ¿Por qué todavía sigo con deudas y me endeudo y sigo y vuelvo a endeudarme? ¿Por qué todavía el Señor no trajo a ese compañero, a esa compañera para mi vida? ¿No les pasó de preguntarse así? Bueno, hay un muchacho en la Biblia, su nombre es José. Él pasó por diferentes etapas y situaciones que quizás nosotros no quisiéramos pasar. Pero Él nos va a enseñar cómo debemos actuar en cada una de esas etapas, en cada una de esas situaciones de la vida que vienen, sin que nosotros las invitemos, vienen. Y las enseñanzas que vamos a sacar tienen que servirnos para que nosotros sepamos cómo actuar en cada situación de la vida, porque no importa cuál es la situación que viene a nuestra vida, nosotros igual tenemos que hacer la voluntad de Dios. La única que es buena, agradable y perfecta, y la única que no cambia para nuestra vida y que siempre es la mejor. Pero en medio de esa situación que quizás es difícil, uno lo que menos piensa es hacer la voluntad de Dios, o qué es lo que Dios quiere, ¿no? O cómo comportarme de la mejor manera en esa situación, porque es difícil, es una situación adversa o es incómoda. Bueno, vamos a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, la historia de José es amplia, abarca muchos capítulos y más o menos son 14 capítulos que abarca la historia de José. Desde el capítulo 37 hasta el 50 de Génesis tenemos toda la historia de José. Y qué hermoso que Dios decidió que así sean, que sean varios capítulos detallados de las situaciones de José. Vamos a leer solamente una primera parte, luego oramos y continuamos. Fíjense el versículo 1 del capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Estaba en la tierra prometida, de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, no pierdan esa edad, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Qué historia, ¿no? Vamos a orar y vamos a dar un poquito de trasfondo en esta historia. Señor, gracias por este día. Gracias por esta noche, porque tú, Señor, nos permites estar acá de una forma, Señor, libre. Pensamos en aquellos hermanos en otras partes del mundo que no pueden congregarse tan libremente como nosotros lo hacemos. Y te damos gracias por este privilegio y que no
no desperdiciemos el tiempo haciendo otras cosas, sino más bien que cada domingo nos preparemos para estar acá en tu casa, Dios. Pedimos, Dios, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Cualquiera sea, Señor, la situación, la necesidad. Yo no la conozco, pero tú sí, Señor. Y tú, Señor, has movido el corazón de cada uno de los que estamos acá, para estar acá. Porque tú eres el más interesado en que nosotros estemos acá. Por eso, Señor, ayúdanos a concentrarnos, a enfocarnos y poder entender tu palabra. Habla a nuestras vidas, también a la vida de nuestros hijos que están escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuántos ya conocen la historia de José? Levante la mano. Creo que todo, ¿no? Así sé cuánto trasfondo tengo que dar. Bueno, si por ahí alguno no conoce mucho la historia de José, resulta que Jacob no era uno de los mejores padres. Jacob era el padre de José, pero no era uno de los mejores padres. Fue conocido como el suplantador, engañador, luego se arrepintió, vivía en mucho rencor con su hermano Esaú, luego se reconcilian, por la gracia de Dios se reconcilian. Jacob no le va bien en la vida, lo engañan y se acuerdan que le hicieron trabajar 7 años para que le den a la mujer que él amaba. Y cuando llegaron los 7 años, el suegro le dice, no, te doy a la otra. Y se quería matar Jacob, ¿no? Trabajé 7 años no por ella, sino por la mujer que amaba. Entonces le dijo, bueno, tenés que trabajar 7 años más. Y Jacob empezó a pagar un poquito de lo mucho que él había estado haciendo anteriormente con su hermano y su familia. Y trabajó 14 años y terminó con 2 mujeres. Luego, él tomó 2 mujeres más, 2 sirvientas concubinas. Nunca fue la voluntad de Dios desde el principio de Génesis. Siempre fue un hombre y una mujer para siempre. Pero la terquedad del hombre, la dureza del corazón del hombre hizo que el hombre decidiera hacer eso. Y ni aún así, a pesar del pecado del hombre, Dios todavía tenía misericordia de ellos. Y por la fe que ellos tenían, Dios continuó con sus promesas y sus planes para Israel. Entonces, ahí está Jacob con 4 mujeres y 12 hijos. Imagínense los líos que habría en esa casa, ¿no? No era fácil. Y dentro de todo ese ambiente estaba José. José era hijo de Raquel. Por muchos años Raquel, la mujer que Jacob amaba, no podía tener hijos. Y a la vejez ella tuvo un hijo y le puso por nombre José. Luego va a tener otro hijo que se va a llamar Benjamín. Pero José era el mimado del padre. El padre lo amaba muchísimo a tal punto que el padre lo trataba diferente. Y se acuerdan que Jacob no tenía una buena formación, tampoco sabía cómo controlar sus emociones delante de sus hijos y demostraba abiertamente el amor que él tenía para José, mayor que el amor que él tenía para sus otros hijos. Le hace una túnica. Y la túnica era mucho más llamativa todavía, ¿no? Más llamativa que el amor que él tenía por su hijo. Así que no le ayudó mucho a José. José, el mimado de la familia, el más amado del padre, con una túnica llamativa, mejor que la túnica de los otros hermanos. Entonces los hermanos empezaron a tener mucho rencor, a tener mucho odio a José. A tal punto que ellos traman algo para deshacerse de José. Fíjense el nivel, cómo fue escalando a tal punto que ellos querían deshacerse de su hermano. O sea, no había mucha armonía en la familia, ¿no? ¿Se me van siguiendo la historia? Porque quizás por ahí puede parecerse al trasfondo de alguno de nosotros, alguno de ustedes, que quizás sin que uno lo decida, termina en situaciones complicadas en la vida. Eso le pasó a José. Fíjense ahora el versículo, el versículo 5 dice que él tuvo 2 sueños. Él soñó, para adelantar en la historia, los 2 sueños que tuvo José
Eran sueños donde todos sus hermanos, aún su padre y su madre, se inclinaban delante de él, como en adoración a José. Cuando José les contó esto a sus hermanos, fue aún mayor el odio que ellos le tenían a él. Así que la situación se complicaba cada vez más. Versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, en los sueños que José había tenido. Versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, Jacob es Israel, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta, y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Ahora presten atención cómo cambia un poquito la historia. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿Están prestando atención? ¿Qué es lo que tramaron ellos? Matarlo a su hermano. ¿Se dan cuenta el nivel de odio y de envidia que ellos tenían? O sea, no es que uno de la noche a la mañana dice, bueno, mi hermano no me gusta, lo voy a matar, ¿no? No, o sea, esto fue en crecimiento, cada vez más era el odio, hasta el punto que lo querían matar. O sea, y los 11 estaban de acuerdo, quizá eran 10, no sé si ya había nacido Benjamín o no, pero todos sus hermanos juntos se pusieron de acuerdo para matar a José. Versículo 20, ahora pues venir y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén fue el segundo en la familia, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Hasta ahí la historia. Bueno, hasta acá tenemos la primera parte de la historia de José en el pozo, la cisterna, un pozo que solía haber en esas partes del desierto porque en esa cultura hacían pozos, encontraban agua y después el agua se secaba y quedaba el pozo abierto. Y así sucedía con diferentes lugares donde había pozos. La pregunta es, ¿cómo llegó José al pozo? ¿Él eligió ir al pozo? ¿Él eligió meterse en el pozo? ¿Alguien alguna vez estuvo en un pozo? No hay claridad, primeramente, ¿no? Es oscuro. Lo que te rodean son paredes. No puedes hablar con nadie. Gritás y pareciera que nadie te escucha. Si nadie te está mirando de arriba, sabes que nadie te escucha. Estar en un pozo es muy triste. Es muy depresivo estar allí. Es una situación muy difícil. No sé cuántas horas estuvo allí José, pero fue difícil estar ahí. Porque él fue obediente a su padre y en obediencia a su padre va a buscar a sus hermanos y ver qué es lo que ellos estaban haciendo. Y luego reportar a su padre cómo ellos estaban manejando. O sea, sus hermanos ya tenían mala fama. Y José reportaba lo que él veía, ¿no? Él le decía a su padre, mirá, se comportaron así. No sé lo que harían los hermanos, pero se ve que
los hermanos eran personas muy, muy malas. Si se pusieron de acuerdo para matar a José, no me imagino lo que ellos hacían a otras personas que no eran familiares, ¿no? O en el campo, a los ganados, lo que sea. Pero él fue obediente y fue y se encuentra en una situación donde lo echaron en el pozo. No lo querían ver. A veces no logramos entender de que muchas veces nosotros no entramos en situaciones difíciles en la vida porque nosotros elegimos o porque nosotros decidimos mal, sino porque por culpa de otros muchas veces terminamos en situaciones complejas en la vida, situaciones difíciles, donde traen mucha ansiedad, donde traen depresión a nuestra vida, donde traen mucho malestar y uno dice, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me tocó vivir en esta familia donde veo que mis padres se pelean todo el tiempo? ¿Por qué me tocó en esta situación económica? ¿Por qué no estoy en otra mejor? Quizás por malas decisiones de los padres, quizás por malas decisiones nuestras, también puede ser. Pero en este caso José fue echado al pozo, él no hizo nada para estar en el pozo, pero una de las cosas que uno siempre busca en una situación así es culpables, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué estoy en esta situación? Y muchos de los adolescentes se rebelan en la vida justamente porque no encuentran solución y le echan la culpa a alguien. Y lo primero que hacen es echarle la culpa a sus padres. Y luego se volcan a amistades que no les convienen, terminan en vicios, terminan en adicciones, porque buscan culpables. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando está en el pozo? En esa situación que uno no la quiso, una situación que no es agradable para nada y que solamente trae ansiedad a tu vida. Bueno, José probablemente no se haya desesperado. Después vamos a ver por qué. Pero una de las cosas que uno tiene que hacer es lo que el salmista David dijo en Salmo 139, 23 y 24. Dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse es ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que yo hice para estar acá? Porque quizás hay algo que yo hice que me llevó a esa situación. En el caso de José, él no hizo nada, pero quizás puede ser en algún caso particular que uno mismo tomó una mala decisión y terminó en el pozo, ¿no? Ahora, no es buscar un culpable, sino es primeramente, Señor, examina mi corazón. ¿Qué es lo que yo hice que me trajo a esta situación? ¿En qué me equivoqué? Examina mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué profundas palabras del salmista David. Ahora, ¿cuál es el propósito para estar en el pozo? Bueno, el propósito para estar en el pozo es acercarse a Dios y depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando estamos en esa situación, uno tiene que depender de Dios. Uno tiene que acercarse a Dios. Nadie más te escucha en el pozo. A José nadie más lo escuchaba. Solo podía hablar ¿con quién? Con Dios. Quizás hablas con un familiar, quizás hablas con tu esposa, tu esposo y no te entiende. Pero hay alguien que sí te entiende, alguien que sí te escucha. Nadie lo escuchaba a José en el pozo, pero había alguien bien arriba que lo escuchaba. Y ese era Dios. Dios nunca lo dejó a José. Siempre estuvo con él. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, empezar a fortalecer esa relación íntima, esa relación personal con Dios. A veces Dios nos quiere allí en ese lugar porque de otra manera nosotros no miraríamos al cielo. De otra manera nosotros no nos acercaríamos a Él en oración. ¿Hace cuánto que no oraste por algo específico? ¿Hace cuánto que no invertiste un buen tiempo en tu devocional? Bueno, a veces el Señor te hace pasar por un pozo o te tira al pozo para que empieces a mirar a Dios, ¿no? Y empieces a agarrar tu Biblia, leerla,
acercarte a Dios, Señor, dependo de ti. Acá no puedo salir, toda oscuridad. Lo mismo le pasó a Jonás, ¿se acuerdan? En la panza del pez, por 3 días. ¿Con quién iba a hablar Jonás ahí? Nadie, solo con Dios. Quizás con otros peces que estaban en la panza del gran pez. No podía hablar con nadie, en oscuridad. Acercarse a Dios. Qué interesante. José no decidió, ni él tomó una mala decisión para estar en el pozo. Pero igual el propósito siempre es el mismo. Acercarse más a Dios, aferrarse más a Dios. El Proverbio 3, versículos 5 al 7, si quieren búsquenlo, si no lo leo, versículo 3 de Proverbio, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. José sabía que Dios lo iba a sacar de alguna forma. En lugar de ver cómo él podía salir para arriba, si salía arriba los hermanos lo mataban igual, así que quizás dijo, bueno, me quedo un rato más acá en el pozo. Pero en lugar de estar buscando la solución y gritando y insultando a sus hermanos, probablemente José haya estado hablando con Dios, como lo hizo también Daniel en el foso con los leones. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses que le vas a encontrar la vuelta a todo en la vida. Hay cosas, siempre le digo a los chicos, hay cosas que no le vamos a encontrar la vuelta. Y no hay vuelta para esa situación y tenemos que depender de Dios y eso es lo que Él quiere. No solamente Él termina en el pozo, sino que sale del pozo y las cosas se empeoran aún más. Quizá uno dice, bueno, qué alivio, sale del pozo, pero sale del pozo a una situación mucho peor. Fíjense el versículo 25, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Dice que se sentaron a comer pan. Y sí que eran malos los hermanos, ¿no? Para tirarlo al hermano al pozo y sentarse a comer pan. No creo que alguien que tiene un corazón humano podría hacer eso, ¿no? Los hermanos nunca actuaron bien, siempre mintieron, y vamos a ver al final de la historia que nunca cambiaron. Pasan los mercaderes y lo venden a los mercaderes. 27, venid y vendámoslo a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos convinieron con él. El que hablaba era Judá. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén, el que impidió que lo matasen, volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, conoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí están los hermanos, vendieron a su hermano como esclavo,
Salió del pozo y ahora ¿qué es? Esclavo. Salió de la oscuridad de la situación en la que estaba y ahora pasa a ser esclavo, a depender de alguien que él no lo conoce y que tenía que depender al 100% y tenía que obedecer al 100%. Qué bueno que aprendió la dependencia en el pozo, porque ahora le iba a servir. Ahora como esclavo él no tenía voluntad propia. Lo que el amo decía o lo que los capataces decían, él tenía que hacer. Ahora, fíjense que cuando los hermanos llegan con la noticia, Jacob mismo, el padre, los hermanos no le dicen lo que pasó. El mismo padre reconoce la túnica y dice, seguro que alguna mala bestia la devoró. Él asumió, pero los hermanos no le dijeron. Bueno, sigue la historia y ahora está ya José en las manos de Potifar. ¿Cómo responde José a su situación de esclavo? Vimos cómo respondió en el pozo. Vimos que lo que nosotros teníamos que hacer en una situación similar. Y ahora, ¿cómo responde José en el pozo? Capítulo 39. Y vamos directamente al versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y como él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José hermoso semblante y bella presencia. Era joven, apuesto José. Pero ¿qué es lo que hizo José ahora? Empezó a ver la forma cómo escaparse. ¿Viste? El esclavo es esclavo para toda la vida. Una vez que llegaste a ser esclavo, los que leyeron algo al tiempo acerca de la esclavitud, ya sea en Norteamérica o en otros lugares, los esclavos son esclavos, nunca cambian. Llegaste a ser esclavo, morís esclavo. No hay forma como cambies esa situación. Ahora, qué interesante que cuando José llegó a la casa de Potifar, ¿qué es lo que él hacía? Servía. Él servía. Él no estaba buscando la forma como salir de esa situación de esclavitud, de esa situación de servidumbre. Acá era servir todo el tiempo. No había descanso. Sino que él se preocupaba en ser excelente en lo que él hacía. ¿Cómo respondió a la situación de esclavitud? Con excelencia. ¿Cómo respondes a las situaciones donde todo es hacer, servir? Quejándote, viendo cuándo termina la hora para ir a casa. ¿Cómo respondemos a esa situación? En este caso, José respondió con excelencia. Dice que el versículo 3 claramente lo dice, ¿no? Dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Halló gracia delante del jefe, delante del amo. Y claro, el amo dijo, bueno, si todo lo que toca a este muchacho le va bien y todo lo hace prosperar, bueno, le dejo a cargo toda la casa. Le dejo a cargo los empleados, le dejo a cargo los otros esclavos, todo. Por la excelencia en la situación que le tocaba vivir,
él llegó a ser el jefe de toda la casa de Potifar. Qué interesante, ¿no? La mayoría de esclavos no responden de esa forma. Esto me habla a mí de testimonio. No importa la situación que uno esté atravesando. No importa qué es lo que te toca vivir en la vida. No importa si hay una enfermedad, si hay escasez económica, no importa si hay problemas en el hogar. Nuestro papel delante de Dios es ser excelente. Si este tiempo me toca a mí ser padre, yo tengo que ser el mejor padre. Tengo que ser excelente como padre. Y si me toca ser padre de niños, tengo que ser el mejor padre de niños. No voy a estar deseando la adolescencia porque, bueno, ya son más independientes. No, ahora tengo que ser excelente. Y eso es de buen testimonio. Y eso es lo que Dios busca. Acá José creció tanto en testimonio, en excelencia. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Todo lo que hagáis, dice. Todo lo que hagáis. Pero, pastor, ¿y si estoy enfermo también? ¿Tengo que ser un excelente enfermo? No, tenés que ser un excelente en tus actitudes. Si tenés que tomar el medicamento, tenés que tomarlo. ¿Vieron de esos enfermos que no quieren tomar el medicamento? Nunca se sanan, obviamente, ¿no? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso versículo. Fíjese. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras quejas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dice así, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras. Y eso es lo más difícil que uno puede hacer en una situación donde uno no quiere estar. Donde es difícil, no sé qué hacer, no sé cómo solucionarlo. Quiero ser el mejor padre, pero nada me sale bien. Quiero ser la mejor madre, pero nada me sale bien. Entonces le pongo en la televisión todo el día, ¿no? Va a ser peor, no hagan eso, va a ser peor. Y uno dice, pero en medio de esta situación, ¿y si estoy enfermo? O sea, el hecho de que yo esté enfermo o no pueda hacer lo que me toca hacer, no me da la libertad para quejarme. No me da la libertad para dar un mal testimonio. No importa la situación, yo tengo que dar un buen testimonio. No importa la situación que me toque vivir, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la situación que te toca vivir ahora? ¿Saliste de una mala y entraste en otra que es peor? A José le tocó así, pero él no se quejó. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás haciéndolo con excelencia? A los que les toca servir ahora en la iglesia, ¿lo están haciendo con excelencia? Ahora, en esta situación difícil que estaba viviendo José, viene la tentación. Siempre pasa así, ¿no? Cuando estamos atravesando situaciones difíciles, estamos apenas con las últimas fuerzas, el enemigo viene, el diablo viene a tentarte porque sabe que estás pasando algo difícil y él quiere hacerte caer. Porque eso es lo que pasó. Fíjense el versículo 9, versículo 8 dice, y él no quiso, versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué interesante la respuesta de José. Él no dice, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra mi amo, contra mi patrón? Él dice, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Porque él aprendió de que todo lo que él hace, lo hace para Dios. Qué hermoso cuando nosotros aprendemos ese principio, lo ponemos en práctica.
cuando yo voy a trabajar, yo no trabajo para mi jefe, sino para Dios. El jefe es un administrador del trabajo que yo tengo, pero yo trabajo para Dios. Y ahí cambia toda la fórmula en la vida. Porque todo lo voy a hacer con excelencia. Y eso es lo que demostró José. Pero acá se encontró con la tentación y estaba ahí adentro en esa misma casa, hablando ella, José, cada día, versículo 10, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por sus ropas, diciéndole: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, y ahí les dijo: este judío vino acá a querer abusar de mí, y cuando yo empecé a gritar, él huyó y dejó toda su ropa. La historia continúa y es larga, pero qué interesante de dónde viene la tentación, ¿no? Uno quizás por ahí dice, no, la tentación viene de afuera. Quizás la tentación está adentro, en la misma situación que estoy viviendo. Quizás la tentación va a venir de mis propios deseos que todavía no los quiero cambiar. Malos deseos de querer salir de la voluntad de Dios. Y el diablo va a apelar a esos malos deseos y te va a hacer caer. ¿Saben cuál es el propósito del diablo? Juan 10:10, matar, hurtar y destruir. ¿Hay algo bueno en eso? Nada. Ese es el objetivo siempre del diablo cuando trae una tentación. Hurtar, matar y destruir. Lo intentó con el Señor Jesús. En el desierto, cuando el Señor estaba haciendo ayuno por 40 días, lo intentó. ¿Cómo responde José? Tiene que ser de gran lección para nosotros. Él tenía bien en claro que estaba en esa situación y él servía a Dios con excelencia. Él servía a Dios. Era esclavo, pero de Dios, no de Potifar. Entonces hacía todo con excelencia y Dios lo bendecía. Y cuando vino la tentación, él pudo decir esto. Qué interesante lo que lo que le tocó vivir a José, ¿no? Del pozo lo sacan a la esclavitud, la patrona se porta mal y encima ahora lo mandan a la cárcel. Porque es lo que le va a pasar ahora. De una mala sale a otra peor y de la peor sale a otra más peor, dijo todavía, ¿no? Pero interesante la situación de José. No nos olvidemos que en medio de esa situación de servidumbre, de esclavitud, lo que Dios quería de José era que aprenda la excelencia. No importa lo que nos toca en la vida. Por eso al principio les decía, ¿qué situación están viviendo? Tenés que ser excelente. No, pero yo ya quiero estar allá arriba. No, tenés que ser excelente ahora. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero tenés que ser fiel en lo poco. No, lo que pasa es que yo ya quiero una familia. Tenés que ser un excelente soltero. Y parece cómico, ¿no? Pero tenés que ser un excelente soltero. Para que Dios luego te prepare para lo que Él tiene, si es que eso es lo que Él tiene para tu vida. Una de las grandes cosas que demostró José en esta etapa, en esta situación, es fidelidad y santidad. Fidelidad y santidad, eso no se negocia con el Señor. Si vas a llegar al lugar que yo tengo para tu vida, tenés que aprender la fidelidad y la santidad. Él fue leal a su amo, pero aún más leal fue a Dios. Porque aun cuando su amo no estaba, él siguió siendo leal y fiel a Dios. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Aún dice lo que comemos, lo que bebemos, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Luego sale de allí, versículo 20, fíjense, y tomó su amo, bueno, la patrona hizo toda una escena ahí, terrible la patrona, le echó la culpa de que él lo quería violar y claro, le contó al esposo, vino Potifar y se enojó mucho obviamente con José y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le extendió su misericordia. Nuevas son cada mañana, ¿qué? La misericordia de Dios. Nunca se termina. Hoy se terminó, mañana te extiende un poco más. Aún si te equivocas en la situación que estás, Dios te va a extender más misericordia para el día siguiente. 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Wow! Excelente muchacho, ¿no? ¿Quién no quisiera esto para su iglesia? Si José estuviera vivo, lo mandaríamos a llamar a José, ¿eh? Excelente. Enseguida transforma la iglesia, ¿eh? Donde va, Dios estaba con él. Y qué hermoso cuando hay alguien donde uno ve que la presencia de Dios está con esa persona. Y cambia las cosas, porque es piadoso, porque es piadosa, porque es excelente en lo que hace. Tiene buen testimonio. Sabe cómo vencer las tentaciones. Así era José. Pero bueno, la situación no fue la mejor para José. Del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel, a la prisión. ¿Le gustaría una vida así? Creo que a ninguno, ¿no? Entonces José ahora ya está en la prisión. ¿Cómo llegó a la prisión José? Lo mandaron a la prisión. Van a ver que en todo lo que José hace, él no hace nada por sí solo. Siempre hay alguien que lo pone en esa situación. Y vamos a ver cómo termina también en cuanto a esto. Pero ya está en la cárcel, puesto por otras personas injustamente. Y cuando uno llega a la cárcel, uno no está muy contento y feliz, ¿no? ¿Sabían eso, no? Que cuando uno va preso, no está contento. ¿Sí? ¿Estamos todos acá? ¿Sí? ¿Es así? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Uno va a la cárcel y uno está con una bronca, queremos justicia, ¿no? Y salen y manda a decir a los familiares, salgan, corten la ruta, queremos justicia, porque esto es injustamente. Y cortan la ruta, cortan la calle, ¿no? Sáquenlo, pobrecito, injustamente. Así era José, pero José no tenía a nadie. No tenía a nadie que hable por él. Pero había alguien superior a todos nosotros que sabía lo que estaba haciendo y él ya tenía un plan. ¿Qué debemos hacer en esta situación cuando nos toca estar en la cárcel? Bueno, servir con excelencia. Si José le tocó, siendo esclavo, obedecer con excelencia, hacer todo con excelencia, ahora va a tener que servir con excelencia. No era fácil para él, pero lo tenía que hacer. Todo lo que él hacía, lo hacía con excelencia y tenía buen testimonio. No es fácil servir cuando sabes que estás en una situación injusta. Cuando sabes que injustamente estás haciendo algo que no te gusta, que no tenías que hacer, no es fácil servir con excelencia. No es fácil servir a los presos. Ah, bien, ahora voy a servir a los presos. No, eso a ninguno se le cruzaría por la cabeza. Pero ahí está José. El jefe de la cárcel, que se quedó en la reposera, no hacía nada, vago total, le dejaba todo ahí a José. José, si todo lo que hace Dios te lo hace prosperar, mejor te lo dejo ahí. Y José se encargaba. O sea, ¿cómo le obedecían la gente a José? Por el testimonio que él tenía, por cómo él servía a los demás. ¿Saben qué dice Gálatas 6, 9 y 10? Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué tremendo principio. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Ya te cansaste de hacer el bien? ¿Y no te agradece?
Haces todo en casa y tu esposa no te agradece. La esposa hace todo en casa todo el día y el esposo no le agradece. No te canses pues de hacer el bien, dice. Y las madres trabajan muchísimo y veo cómo se esfuerzan y hay muchas madres solteras acá y el esfuerzo es grande. Hay que lavar, hay que trabajar, hay que proveer para la casa, hay que proyectarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y no recibís agradecimiento. Encima te tratan mal cuando salís a hacer un trámite, ¿no? Bueno, en la cárcel era más o menos parecido, ¿eh? O sea, nadie lo trataba bien a José, pero José servía con gozo. Esa era la clave de José, no se cansaba de hacer el bien. ¿Saben qué pasó en la cárcel? Rápidamente les cuento. Había dos personajes que trabajaban para el rey, para el faraón. Uno se llamaba el panadero y el otro el copero del rey. Dos personajes importantes estaban en esta cárcel. Quizás se supone que esta cárcel no era la cárcel de más baja categoría, porque eran todos los prisioneros que venían de la parte del palacio del rey, ¿no? Y ahí estaba José. Cárcel, en fin. Pero José un día va a atender al copero y al panadero. Y le dice, ¿por qué es tan triste? Fíjense la amabilidad de José en la cárcel. Esto es único, no existe, ¿eh? Copero, panadero, ¿qué les pasa que están así? No, lo que pasa es que tuvimos un sueño. Y bueno, el copero le cuenta el sueño y después el panadero le cuenta también el sueño. José le interpreta los sueños. Dice, ¿no es de Dios los sueños? Interpretar los sueños. Bueno, contame tu sueño. Le cuenta el sueño, el copero, y José le da la interpretación y dice, bueno, en 3 días el rey te va a llamar y te va a restituir a tu posición de copero. Viendo que era positiva la interpretación, el panadero también le cuenta el sueño. Bueno, José, yo también tuve un sueño. También 3 días, todo. Y José le dice, bueno, esta es la interpretación. En 3 días el faraón te va a sacar de acá, pero te va a colgar en la horca y los pájaros del cielo van a empezar a comer tu cabeza. Y no le gustó para nada al panadero, ¿no? Pero fue tal cual la interpretación del sueño. Pasaron 3 días y el faraón llamó al copero. Lo restituyó a su posición. Los 3 días, que era la fiesta del faraón, mandó a la horca a ahorcar al panadero. Pero cuando el copero se va, fíjense allí, versículo 14. Fíjense el 13, 40:13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿José quería salir de la cárcel? Por supuesto que sí. ¿Quién no quiere salir de una cárcel? Él quería rebelarse y armar un complot con los otros prisioneros para salir de la cárcel. No. Él sabía que Dios lo iba a sacar. Pero él sí quería salir de la cárcel. Y le ruega al copero. ¿Qué pasó? ¿Se acordó el copero? No se acordó, se olvidó el copero. Pasaron 2 años. Después de 2 años el copero recién se acuerda. Una bronca, José, ¿no? Cuando lo ve al copero después de 2 años. Pasaron 2 años, no escuché nada de vos. Ahora fíjense el capítulo 41 y ya vamos terminando. Sé que pasó la hora. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Después tiene otro sueño muy parecido con las espigas.
Y él obviamente se levanta turbado después de este sueño. Y en el versículo 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Ahí se acordó que estaba en deuda con José, ¿no? Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, no echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y que cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿José salió de la cárcel por sus propios medios? Lo sacaron de la cárcel. Lo echaron al pozo, lo mandaron a la esclavitud, lo mandaron como prisionero y ahora lo sacan de la cárcel. Siempre Dios estuvo en toda la escena. Pero José no buscó nada de estas cosas. Era Dios quien lo hacía. Él solo se encargaba de ser excelente en cada etapa que le tocaba vivir. Y sin duda eran etapas muy difíciles, etapas que le tocaban vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá en esta situación? José ya está en el palacio. José le interpreta los sueños al faraón. El faraón queda fascinado porque es el único que le interpreta los sueños y le dice tal cual como es, a tal punto que José llega a ser el gobernador o primer ministro de todo Egipto. El faraón no hacía otra cosa más que tener el título de faraón. Todo lo manejaba José. Llegó a tan alta posición, no porque él se lo buscó, sino porque Dios ya lo tenía preparado para que sea el gobernador de todo Egipto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta situación? Cuando ya las cosas están bien y sentir de que vienen los agradecimientos, vienen los reconocimientos por tu esfuerzo, sacrificio. Levantar el nombre de Dios en alto. Levantar el nombre de Dios en alto. Eso fue lo primero que José hizo. En el 41:16 respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. De entrada, no soy yo, es Dios. Acuérdense que el faraón era Dios. Se consideraba un Dios para su pueblo. Lo trataban como Dios. Pero José dice: no está en mí, está en Dios. En el Dios Altísimo, en Dios Jehová. Poner a Dios en primer lugar. Cuando ya las cosas están bien, tenés que seguir poniendo a Dios en primer lugar. Cuando estabas en el pozo, pusiste a Dios en primer lugar. Pero cuando las cosas están bien, Dios tiene que seguir en el primer lugar. Y tienes que alabar y exaltar el nombre de Dios. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo. Ahora tenemos abundancia de pan, abundancia de comida. Bueno, gloria a Dios. No, pero tenemos porque yo me rompí el lomo laburando y ahora tenemos esto. Y uno quiere sacar todo ese egoísmo de adentro, ¿no? Y el orgullo de decir: yo me lo gané. No ganamos nada en la vida. La Biblia dice: ¿podrás aumentar un cabello más a tu cabeza? ¿Podrás aumentar 2 centímetros de estatura? Es imposible. Bueno, ¿por qué agrandarse? Si al final Dios lo hizo todo. Poner a Dios en primer lugar. Aun si comemos y bebemos, hacemos alguna otra cosa, todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Por eso Mateo también nos recuerda en el capítulo 22, versículo 37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y no le dice: bueno, esto es cuando estás en la prisión. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma cuando estás en la prisión. No, en toda situación. Y muchas veces nuestra mente no está allí, ¿no? Nuestra mente no está concentrada en amar a Dios.
está concentrada en cómo salir de esta situación. Bueno, Dios te dice que toda tu mente esté en Dios. Que esa sea la prioridad y el primer lugar. Vamos a ponernos de pie. ¿Saben cuál fue el propósito de Dios en todo esto? Y bueno, todos podemos decir, bueno, que José llegue a ser el primer ministro de Egipto, ¿no? El segundo bajo el mando del faraón. No fue ese el propósito de Dios. Génesis 45:5 nos dice, ahora pues no entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida, Dios lo envió a Egipto como primer ministro, porque había tanta hambre y toda su familia se iba a morir. Y si José no hubiera estado en Egipto, toda su familia se hubiera muerto de hambre. Y no solamente eso, sino hoy no tendríamos la nación de Israel, porque de Jacob vienen todas las 12 tribus y viene toda la nación de Israel. ¿Se dan cuenta el plan de Dios? No son los títulos lo que Dios tenía preparado para José. Era que José salve a mucha gente, que José salve a su familia. El 50-20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si Dios, con tal de salvar a algunas personas, Él te quiere poner como gobernador, porque de esa manera va a cumplir el propósito, no hay ningún problema para Él. Él lo hace. Él no tiene problema en ponerte como primer ministro para que salves a muchos. Pero al Señor Jesús le tocó la otra parte, le tocó morir y sacrificarse para salvar a muchos. Todo depende cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y quizás por un tiempo largo no los voy a ver, pero concéntrense en la voluntad de Dios para su vida. Las situaciones van a cambiar, van a ser peores, van a ser mejores, van a cambiar las situaciones, constantemente cambian, las circunstancias no las podemos controlar, salen de nuestro control. Pero si te enfocas en hacer la voluntad de Dios allí en medio de esa situación, quédate tranquilo que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer para que estés en el lugar donde tenés que estar. Y si Dios te quiere dar una posición de privilegio para que así lleguen tus familiares a salvarse, lo va a hacer. No tiene ningún problema. Pero si Él quiere que te sacrifiques para que tus familiares o cualquier persona se salve, lo va a hacer, no hay problema. Y te va a dar las fuerzas todos los días para servir con gozo. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso, ánimo iglesia. Las situaciones van a cambiar. Algunas quizás van a ser peores. Después de 20 años, José pudo reconciliarse con sus hermanos. Pasaron 20 años y él volvió a ver a sus familiares. Y después de 20 años, Él los perdonó a todos, porque Él entendió de que había un propósito. Pasaron 13 años hasta que Él llegó al trono allí en Egipto. 13 años de mal en peor, ¿no? Y uno dice, pero ¿cuándo va a cambiar esta situación? Ya pasaron 13 años. Ya pasaron 20 años, pastor. Y bueno, tenemos que seguir esperando. Porque no depende de usted, no depende de mí, no depende de vos, depende de Dios. Hacer su voluntad, tener buen testimonio, acercarse a Él, es lo mejor que podemos hacer. Amén. Señor, gracias por este día, gracias a Dios por tu palabra. Señor, sin duda el tiempo pasó. Las lecciones, Señor, son tantas que nos falta el tiempo para seguir sacando lecciones de la vida de José. Pero Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad.
la única que es buena, agradable y perfecta. Si me toca vivir una situación, cualquiera sea, tanto para los casados, los solteros, las madres solteras, padres solteros, cualquiera sea la situación, que puedan hacer tu voluntad y que sean excelentes haciéndola y que sean obedientes, porque tú los llevarás, Señor, y nos llevarás juntos al lugar donde tenemos que estar, pero serás tú, no nosotros. Sigue obrando en la vida de mis hermanos y que cada día nos animemos a conocerte más, a conocer tu voluntad, a pasar tiempo contigo, a agarrar nuestra Biblia, empezar a leer, empezar a conocerte. Gracias a Dios por esta historia hermosa. Ayúdanos a ponerla en práctica, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.